Soy Chelo Vila Sánchez, profesora de Necesidades Educativas Especiales, auxiliar psicodramatista transpersonal y miembro del equipo directivo del IPT, del Instituto de Psicodrama Transpersonal, y de la AIPT, de la Asociación Internacional de Psicología y Psicodrama Transpersonal. Mi propósito en esta serie de vídeos va a ser explicar un poco las técnicas del psicodrama transpersonal en relación a varios puntos, lo que serían una introducción en la que hablaríamos sobre los antecedentes históricos de cada técnica o grupo de técnicas, después su metodología, sus variantes metodológicas y sus aplicaciones. Todas estas técnicas de las que os voy a hablar están presentes en el libro del 2017 de Juan Padilla, titulado precisamente así, Técnicas de Psicodrama Transpersonal, que es un trabajo o una recopilación de las actas del primer encuentro del IPT que se desarrolló en el 2005 en Sevilla. Os voy a hablar sobre el psicodrama, su creador y por qué ha sido importante el psicodrama en la historia. El creador del psicodrama fue Moreno, que a principios de siglo creó precisamente el psicodrama y aparte las técnicas psicodramáticas a raíz del psicodrama. Su intuición psicodramática podríamos buscarla en uno de sus primeros escritos, el de 1914, en el que él decía: un encuentro de 2 a 2, ojo a ojo, cara a cara. Y cuando estés cerca arrancaré tus ojos y los colocaré en lugar de los míos. Y tú arrancarás mis ojos y los colocarás en el lugar de los tuyos. Entonces te miraré con tus ojos y tú me mirarás con los míos. Por lo tanto, el nacimiento de las técnicas psicodramáticas iría de la mano de lo que sería el psicodrama. La importancia del psicodrama es en relación a 4 puntos esenciales. El primero sería que aparece la psicoterapia de grupo, que amplía lo que sería el tratamiento bipersonal que se había dado hasta entonces, de 1 a 1. En segundo lugar, aparece el cuerpo en la escena psicodramática y la escena psicoterapéutica, lo que sustituiría los métodos verbales también llevados hasta ese momento. En tercer lugar, el enfoque se centra en el aquí y en el ahora, en vez de enfocarnos tanto en el pasado como en el futuro. Y aparte de las más de 300 técnicas, aparecen también métodos adicionales al psicodrama, como serían el sociodrama o la sociometría. Como os he dicho, la aportación también, una de las más relevantes, es enfocarnos en el aquí y en el ahora. Y dentro de estos métodos adicionales de los que os he hablado podremos encontrar el sociodrama en relación al psicodrama de pareja o al psicodrama de familia. Por lo tanto, Moreno, ya solo por el hecho de haber creado la psicoterapia de grupo, tiene un lugar preponderante en la historia de la psicoterapia y de la psicología. Bueno, ¿cómo se pasa del psicodrama humanista al transpersonal? Pues el psicodrama transpersonal surge de la integración del psicodrama creado por Moreno junto con las aportaciones de la llamada teoría rogeriana, de la Escuela Argentina de Psicodrama o Psicodrama Rogeriano de Rojas Bermúdez, por un lado, y la visión transpersonal del nuevo paradigma por otro. ¿Cuáles serían los aspectos principales de la aparición del nuevo psicodrama? En relación a su teoría, aunque Juan Padilla hace suyas en gran parte las aportaciones metodológicas de Moreno y de Rojas Bermúdez, no así sus teorías materialistas de la consciencia. En efecto, se asume que las 4 grandes aportaciones morenianas a la psicoterapia, en especial las 2 primeras contribuciones, serían las del aquí y el ahora y el trabajo grupal. En Rojas Bermúdez dice: se pasó de una relación bipersonal, que sería la terapia individual, a una angular, terapia en el grupo, y de esta a la triangular, terapia de grupo, en su libro de 1984.
Las modificaciones en relación a la nueva metodología, aunque de Rojas Bermúdez se toma el planteamiento de la línea fría del psicodrama, Juan Padilla modifica y amplía las etapas y contextos. Así, en los contextos los amplía de 3 a 5, añadiendo el contexto cósmico y el contexto inconsciente, a los ya clásicos contexto social, grupal y dramático. Y en cuanto a las etapas del psicodrama, incorpora además la de inicio o meditación y la de cierre. La de inicio o meditación se incorpora por primera vez en el psicodrama. Rojas Bermúdez dice: le corresponde a Moreno el mérito de haber transformado la función teatral clásica y la improvisada del teatro de la espontaneidad, y a esta a la dramatización del teatro terapéutico, al descubrir el potencial de la dramatización con el caso Bárbara. A raíz de este caso, Moreno realiza los ajustes necesarios para una nueva aplicación y sistematización de la sesión de psicodrama, en 5 instrumentos fundamentales y en 3 etapas. En cuanto a la función de los procedimientos, el que una técnica sea o no, o esté redireccionada o no hacia lo transpersonal, dependerá del vínculo psicoterapeuta-cliente y de sus aplicaciones. Por ello, el psicodrama transpersonal tiene 3 finalidades, según cómo lo encuadremos, que podrán ser terapéutica o clínica, organizacional o formativa o didáctica. En cuanto a las técnicas del espectro transpersonal, Juan Padilla desarrolla nuevos procedimientos técnicos para la exploración y transformación de la conciencia neurótica a la transpersonal, creando lo que él llama técnicas del espectro transpersonal, que son herramientas de acceso a los 2 inconscientes. Así, junto con las técnicas del psicodrama clásico o moreniano, tanto de la línea caliente moreniana, que es más emocional o del hemisferio derecho, como de la línea fría rogeriana, que es más comprensiva o intelectual, crea un elenco de procedimientos técnicos para el trabajo de autoconocimiento, al que él denomina línea templada, que sería una integradora de los 2 hemisferios o del hemisferio reptiliano, tales como serían las técnicas de hiperventilación psicodramática transpersonal, de la que yo soy su principal colaboradora en su investigación y desarrollo, el hipnodrama transpersonal, la técnica corporal vibratoria, las técnicas psicodramáticas transgeneracionales de Suchenberger y el grupo de técnicas psicodélicas, psicodramáticas transpersonales. Os voy a hablar ahora sobre los 2 niveles metodológicos del trabajo de autoconocimiento y los 3 tipos de psicodrama. El psicodrama transpersonal tiene 2 partes. Mientras que lo transpersonal apunta a su teoría, el psicodrama recoge, en nuestra visión, lo metodológico. Dentro de lo metodológico habría esencialmente 3 conjuntos de procederes o aspectos. El primero sería el procedimiento metodológico en sí de la sesión de psicodrama transpersonal, el segundo de las técnicas transpersonales y no transpersonales, y el tercero las aplicaciones en los diferentes contextos donde se aplican psicoterapia, educación y organizaciones. Ahora vamos a explicar esencialmente los 3 tipos de psicodrama según su línea metodológica, si está basada en el trabajo del nivel de la consciencia burda o en el nivel de la consciencia sutil o transpersonal. En el primer caso hay 2 líneas, la línea caliente de Levi Moreno y la línea fría de Rojas Bermúdez. La línea templada de Juan Padilla integraría estas 2 líneas, que es lo transpersonal en sí. En referencia a los tipos de psicodrama transpersonal, habría 3 tipos. Aunque para algunos la teoría es más importante que los procedimientos que se articulan para provocar y hacer surgir la experiencia neurótica y transformarla, para otros es el medio donde está el mensaje o significado, el propio camino, medio y fin, alfa y omega de la curación, en cuyo caso el trabajo tiene que ser ateórico. Sin embargo, en general, como ya puso de manifiesto Juan Padilla en 2008, la función de la teoría sería guiar a la práctica. Desde nuestra visión transhumanista,
La teoría y la metodología son dos extremos que se integran. Así como dice Juan Padilla, aunque la teoría represente más el qué y la metodología el cómo, transpersonalmente no hay distancia entre ellos, pues entiende que es en los contenidos está la forma, pero también que en la forma está el contenido. ¿Cuáles serían estas tres líneas metodológicas del psicodrama transpersonal? Para nosotros, tres son las variantes metodológicas esenciales del psicodrama, que serían el moreniano clásico, el rogeriano y el transpersonal. En otras palabras, combinamos según las necesidades las líneas caliente, fría o la línea templada del psicodrama. Estas tres líneas, como os he dicho, en la metodología serían la línea caliente de Moreno. El psicodramatista tiene una actitud activa, pudiendo participar incluso como un yo auxiliar, y sus técnicas y contextos están orientados hacia la catarsis emocional. La técnica matriz es la dramatización o teatro terapéutico sin papeles. Sin embargo, en la línea rogeriana, el psicodramatista nunca actúa en escena, que es en el polo sensitivo, mientras que el polo motor es el yo auxiliar, que es el que puede actuar en el escenario y sus técnicas, como las imágenes, secuencia de imágenes, escenas intermediarias y otras técnicas asociadas. Se implementarían para la comprensión intelectual del paciente y tienen un tiempo lento en el que se congelan las escenas, y eso sería lo más frecuente. Estas dos líneas metodológicas, tanto la fría y la caliente, son trascendidas e integradas en la línea templada del psicodrama transpersonal. Según mi maestro Juan Padilla, la actuación o no del psicoterapeuta es posible en ambos casos dependiendo de la necesidad. Las técnicas del espectro transpersonal integran el córtex y el sistema límbico, el llamado cerebro reptiliano, el tercer cerebro, por lo que se enfatiza más que en el sentir moreniano o pensar rogeriano, en lo que surge del instinto, más allá de pensamientos, palabras, ya que las sensaciones contienen ya toda la información cognitivo-emocional que no hay que descodificar por separado, sino integrativamente. Una vez explicadas estas tres líneas metodológicas del psicodrama transpersonal, vamos a presentar sus dos niveles metodológicos, que sería el de la conciencia neurótica y el de la conciencia plena. La metodología de los psicodramatistas humanistas, como el de Moreno, Rojas, psicoanalistas y otros, se orientan al self en lugar de orientarse hacia los demás, por lo que son psicoterapias no espirituales, que refuerzan el ego en vez de transformarlo. Sin embargo, en el psicodrama transpersonal no nos interesa la adaptación, sino la liberación. En nuestra visión necesitamos de la sombra, de la neurosis o del sufrimiento, y necesitamos de las 6 creencias incorrectas básicas. Del mismo modo que la flor de loto se alimenta de porquería, en el trabajo terapéutico consiste en mirar a nuestra sombra, como dice Jung. Para ello, el trabajo en clínica, coach, etc., no es más que desidentificarnos del ego o de nuestra sombra. Pero esto no implica evitar nuestro propio dolor o insatisfacción, es decir, nuestro sufrimiento, sino mirarlos con los ojos bien abiertos, sacarlo en el escenario y reexperimentarlo. En este trabajo es fundamental la identificación y transformación de los mecanismos de defensa en mecanismos reparatorios y transpersonales, dependiendo del exatipo o tipo psicológico que traiga el cliente. Es por tanto un trabajo con la dualidad. No es incorrecto el trabajo consigo mismo sobre nuestra propia dualidad, sino absolutamente necesario, y ha de ser una constante en el vínculo personal terapeuta-cliente. En cuanto al nivel de la conciencia plena del psicodrama transpersonal, en nuestra escuela es parte de la cartografía del hexadrama, que se caracteriza por relaciones jerárquicas, dependientes e inclusivas, cíclicas e integrativas, y que se describen en niveles y planos. Por el carácter divulgatorio de este vídeo no vamos a entrar en detalles sobre este aspecto, sino que solamente vamos a enumerar algunos elementos. Los niveles en los que se divide
serían principalmente el nivel burdo neurótico y el nivel sutil o pleno. Dentro de estos niveles hay muchos planos. Por ejemplo, en el plano neurótico podríamos hablar de plano neurótico sutil o pretranspersonal, plano exneurótico o de las tres conciencias sutiles del nivel transpersonal. En la psicología budista esto se correspondería con los logros de nirvana inferior, medio y superior o iluminación. En este trabajo no utilizamos las técnicas humanistas, sino las específicamente transpersonales, como las que he nombrado anteriormente, hiperventilación, etc. Aquí no trabajamos el vínculo personal en sí mismo, sino que Juan Padilla en 2008 definió como vínculo transpersonal, es decir, una relación terapéutica donde el rol del psicodramatista es más de facilitador o acompañador del proceso de autodescubrimiento y no habría ninguna hipótesis del director, pues la hipótesis del cliente o protagonista es la que tratamos de verificar y de contrastar. Asimismo, pues podríamos resumir en 5 aspectos el trabajo propiamente que se realiza cuando instrumentalizamos el psicodrama transpersonal, orientado al nivel de conciencia plena. En un primer momento estaría el predominio de la acción corporal en su sentido amplio de la palabra. Hay una caída manifiesta de los mecanismos de defensa, cuya función sería defender al yo o al ego, que provoca un estado más o menos límite de personalidad, en el que se da una bajada de las defensas psicológicas que permiten hacer un trabajo sobre el ego, su muerte simbólica a modo de rituales chamánicos que facilita la conexión con nuestro lado luminoso, que sería pues el yo grande, es decir, con nuestro superego superior, nuestro ego superior, que nos lleva al llamado por Grof estado holotrópico. Habría una apertura o percepción ampliada o extraordinaria de la conciencia, que es ese lugar donde no hay faltas y todo es realidad, produciéndose mayor grado de aceptación plena en el delicado trabajo emocional. El trabajo con el vínculo transpersonal, a diferencia del vínculo personal, es más horizontal que jerárquico. Se experimenta más la presencia que la ausencia. Se percibe la vivencia del presente sutil, más que el relato que se sitúa en un pasado depresivo o en un futuro obsesivo o ciclotímico. Además, la función del terapeuta transpersonal es facilitar, acompañar y estar presente, más que dirigir o empujar al cliente hacia lugares y experiencias que en muchos casos solo son deseos del propio terapeuta y no del cliente o del grupo. Esta es la función general del psicodramatista transpersonal que ha escrito Padilla en 2018. Bueno, Padilla que está escribiendo en 2018 su libro sobre esto, que está en proceso este libro.